La historia de Nimrod comienza en un tiempo lejano, cuando la Tierra aún se recuperaba de los grandes eventos que habían cambiado el curso de la humanidad, como el diluvio universal. En ese tiempo, la humanidad se encontraba dispersa por el mundo, comenzando a reconstruir sus vidas después del caos que había destruido a toda una civilización. Sin embargo, en medio de esa reconstrucción, un niño nació en una tierra que pronto se conocería como la cuna del orgullo y la rebelión. Nimrod era hijo de Cush, quien era descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé. Desde su nacimiento, algo en él parecía diferente. Su madre, quien había sido testigo de la grandeza de la familia de Noé, lo miraba con asombro, pues veía en sus ojos una ambición que trascendía lo terrenal. Nimrod no era un niño común, su corazón se alimentaba de sueños grandes, sueños que lo llevarían a desafiar la voluntad de Dios. A medida que fue creciendo, sus capacidades excepcionales se hicieron más evidentes. Era un líder nato, un hombre de guerra, y su sabiduría lo hacía destacar por encima de los demás. Nimrod no era solo un guerrero valiente, sino también un estratega brillante. Su habilidad para unificar a tribus y pueblos dispares lo convirtió en una figura de respeto. A medida que pasaba el tiempo, su poder aumentaba, y los pueblos del sur empezaron a unirse bajo su estandarte. Pronto, se convirtió en un rey temido y admirado, y su nombre comenzó a resonar en las tierras cercanas. Pero lo que lo hacía aún más imponente no era solo su fuerza militar o su inteligencia, sino su ambición desmedida. Mientras otros reyes gobernaban con una mano firme, Nimrod miraba al cielo y pensaba que podía alcanzar la grandeza no solo en la tierra, sino también en los cielos. Su deseo de ser adorado como un dios lo llevó a buscar el poder divino. En su juventud, un evento cambió su vida para siempre. Un antiguo sabio le habló sobre la creación del mundo y de la relación de los hombres con Dios. A diferencia de otros gobernantes que aceptaban los límites de la humanidad, Nimrod no quería saber de limitaciones. Él anhelaba desafiar a Dios y superar las fronteras que Dios mismo había establecido. Esta sed de poder lo consumió, y a partir de entonces, su vida tomaría un rumbo oscuro, marcado por la rebelión. Con un ejército a su mando, conquistó tierras y sometió a pueblos enteros. No solo buscaba poder terrenal, sino también el control sobre las conciencias de las personas. Su reinado fue marcado por la construcción de monumentos y templos dedicados a su propia gloria, con la promesa de llevar a su pueblo a la inmortalidad. Sin embargo, la verdadera razón detrás de su reinado era mucho más siniestra. Nimrod se veía a sí mismo como el líder supremo, el hombre que podía desafiar a los dioses y gobernar sobre la tierra y el cielo. Pero el hombre que ascendió al poder tan rápidamente no tardó en mostrar su verdadero rostro. Nimrod comenzó a exigir adoración, no solo como rey, sino como un ser divino. Su ambición no conocía límites, y en su corazón ardía el deseo de construir una torre que alcanzara los cielos, algo que desafiara las leyes de la naturaleza y de Dios mismo. La construcción de la Torre de Babel, que marcaría el inicio de su caída, era solo el primer paso en la historia de su rebelión. Esta torre no solo representaba su afán de gloria, sino también un desafío directo a la voluntad divina. La arrogancia de Nimrod estaba tan arraigada que pensaba que nada, ni siquiera el mismo Dios, podría detener su ascenso. Con cada ladrillo que se colocaba en la torre, la semilla de la destrucción germinaba. Nimrod no sabía que, aunque el hombre pudiera llegar a las alturas más grandes con sus manos, sería Dios quien tendría la última palabra sobre su destino. A medida que el reino de Nimrod se expandía, su corazón se llenaba de un deseo insaciable por dejar una huella imborrable en la historia. No solo quería ser recordado como un rey poderoso, sino como un hombre que trascendiera todas las fronteras, alguien capaz de llegar hasta el mismo cielo. Esta idea lo obsesionaba, y con ella en mente, comenzó a trazar su grandioso proyecto, la construcción de la Torre de Babel. En aquellos tiempos, los hombres trabajaban juntos para crear monumentos grandiosos. Pero lo que Nimrod tenía en mente superaba todo lo que los hombres habían logrado hasta entonces. Quería edificar una torre tan alta que llegara hasta los cielos, un símbolo de su dominio sobre la tierra y un desafío directo a Dios. No se trataba solo de una estructura, sino de un acto de rebelión, un intento de elevarse por encima de su humanidad y alcanzar la perfección divina. La gente de Babel, que en su mayoría había sido unificada bajo el liderazgo de Nimrod, compartía la ambición de su rey. Bajo su mandato, comenzaron a reunir materiales, ladrillos, tierra, madera, y todo lo que necesitaran para erigir este coloso. El trabajo no tenía fin, y cada día la torre se alzaba más alto. Los habitantes de Babel se sentían poderosos,
como si pudieran desafiar las leyes del universo. Sus corazones estaban llenos de orgullo, creyendo que su obra podría llegar hasta los mismos cielos. Pero lo que Nimrod no sabía, lo que muchos de sus seguidores no comprendían, era que esta construcción no solo representaba el deseo de alcanzar el cielo, sino también el deseo de rechazar a Dios. Los hombres de Babel estaban actuando bajo la ilusión de que su unión y su fuerza colectiva podían derrotar a cualquier obstáculo, incluso a la voluntad de Dios. El propósito de la torre era claro: desafiar la separación que Dios había establecido entre el cielo y la tierra, negando el plan divino de un mundo ordenado. Los días pasaban, y la torre crecía. Cada vez que alcanzaban un nuevo nivel, la arrogancia de los hombres se incrementaba. Si somos capaces de construir esto, pensaban, ¿quién podrá detenernos? ¿Quién podrá decirnos que no podemos ser como dioses? Nimrod, viendo la construcción de la torre desde lo alto de su palacio, se sentía cada vez más invencible. Sus seguidores lo veneraban como un líder divino, un hombre que podía traer al pueblo la grandeza eterna. Pero en lo profundo de su corazón, un sentimiento de inseguridad lo acompañaba. Sabía que, aunque la torre estaba alcanzando alturas asombrosas, su construcción era solo un paso más en su camino hacia la perfección que él creía que podía lograr. Nimrod se veía a sí mismo como alguien destinado a gobernar no solo la tierra, sino también los cielos, una ambición que reflejaba el desafío hacia Dios que se escondía en su corazón. Lo que Nimrod no comprendió fue que, con cada ladrillo que colocaba en la torre, también estaba cimentando su propia destrucción. La soberbia de su corazón y la creencia de que podía desafiar el plan divino lo llevaban a su caída. Dios, viendo la corrupción en los corazones de los hombres y su desafío abierto a la autoridad divina, no tardó en decidir intervenir. Mientras la torre seguía creciendo, la humanidad comenzó a perder algo fundamental. En su unidad, los hombres habían olvidado la verdadera razón de su existencia y el respeto debido a su creador. La Torre de Babel no era solo una edificación de ladrillos, sino un monumento al orgullo humano, un intento de alcanzar lo inalcanzable. Y en su locura, los hombres de Babel no sabían que estaban a punto de recibir el juicio divino. El reinado de Nimrod había crecido tanto que su nombre ya no solo se asociaba con un gobernante poderoso, sino con un símbolo de fuerza y control absoluto. Los pueblos a su alrededor, y aún más allá, comenzaban a venerarlo. Ya no era solo un rey, sino que se veía a sí mismo como un dios viviente. Su ego y su poder se alimentaban mutuamente, creando una figura casi inalcanzable, imposible de desafiar. En su ambición por dominar el mundo entero, Nimrod empezó a ejercer un control aún más severo sobre su pueblo. No solo gobernaba con puño de hierro, sino que también se erigió como la autoridad espiritual de su reino. Comenzó a dictar no solo leyes terrenales, sino principios religiosos que él mismo interpretaba. Los habitantes de Babel, cegados por su lealtad, comenzaron a seguir estas enseñanzas sin cuestionarlas. Nimrod se presentaba como la encarnación de la perfección, la respuesta a todos los problemas del mundo. La figura de Nimrod se fue transformando, alejándose del concepto de un rey humano para convertirse en una figura divina. Se proclamó a sí mismo el intermediario entre los hombres y los cielos, un ser que podía otorgar la inmortalidad y bendiciones a su pueblo. A través de ritos y sacrificios, él mantenía el control sobre los corazones de sus seguidores, quienes creían que su poder provenía directamente de los cielos. No solo los gobernantes, sino todo el pueblo de Babel, fue seducido por la idea de un líder que representaba la conexión entre la humanidad y el mundo divino. Sin embargo, este poder creciente de Nimrod también trajo consigo una sombra oscura. En su corazón, la semilla del pecado germinaba. La soberbia, la vanidad y el deseo de ser adorado se habían apoderado de él. Nimrod no solo quería ser respetado, sino que deseaba ser adorado como un dios, algo que desafiaba la misma naturaleza humana y su relación con Dios. Se había convertido en un prototipo del anticristo, un hombre cuya ambición era tan desmedida que no solo quería reemplazar a Dios, sino también dominar la voluntad de los hombres. Al igual que el anticristo que surgiría en tiempos futuros, Nimrod representaba la rebelión absoluta contra el Creador. Había distorsionado el orden natural de las cosas, poniendo al hombre como el centro del universo y reclamando para sí mismo el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Su influencia no se limitaba a Babel. Nimrod se expandió, buscando consolidar su dominio sobre las naciones cercanas. En su recorrido, fundó ciudades que no solo eran centros de comercio y poder, sino también de idolatría. Cada ciudad que fundaba llevaba su nombre o el de su dios, y en cada una de ellas se erigían templos dedicados a la adoración de su persona. Al llegar a la ciudad de Nínive,
Nimrod fue recibido como un dios. Los pueblos que vivían allí, con su mezcla de creencias y culturas, lo vieron como una deidad encarnada. Se construyeron altares y estatuas en su honor, y las ceremonias religiosas se centraron en su figura. A medida que Nimrod extendía su reinado, la adoración hacia él se intensificaba, y los hombres y mujeres que antes se postraban ante el verdadero Dios, ahora rendían homenaje a un hombre. A pesar de todo el poder que había alcanzado, la insatisfacción de Nimrod seguía creciendo. A su alrededor, los líderes y sabios comenzaron a murmurar que él no solo era un rey, sino un hombre destinado a algo mucho más grande. Y a medida que crecía su culto, también lo hacía su arrogancia. Creía que podía dominar no solo la tierra, sino el destino mismo de las almas humanas. En su mente, su reino debería perdurar por la eternidad. Sin embargo, al igual que el anticristo que gobernaría en los tiempos futuros, Nimrod ignoraba la advertencia de que ningún hombre, por más grande que sea, puede desafiar la voluntad de Dios sin enfrentar consecuencias. Su reinado, aunque parecía eterno, ya estaba marcado por la corrupción, el pecado y la inminente caída. A medida que Nimrod consolidaba su poder y su culto de adoración crecía, una sombra comenzó a extenderse sobre su imperio. Mientras él se veía a sí mismo como el centro del universo, algunos de los sabios y profetas que aún permanecían en la tierra no podían ignorar la arrogancia de su reinado. En sus corazones, sabían que el hombre que se había erigido como Dios viviente no podría desafiar por mucho más tiempo la autoridad de un poder superior. En los rincones de la tierra, varios profetas, algunos que aún se mantenían en silencio y otros que hablaban con valentía, comenzaron a advertir sobre la venida de un juicio divino. Uno de estos profetas, conocido como Enoc, quien había sido un hombre de Dios y predecía la venida del juicio, tuvo una visión que le mostró la caída de Nimrod. En su visión, Enoc vio un futuro en el que los cielos se abrirían y el juicio de Dios caería sobre la torre que el rey había erigido como un símbolo de su desafío. Todo aquel que se eleve más allá de sus límites caerá, dijo Enoc en sus palabras de advertencia. El reino del hombre que desee ser como un dios será derribado, y la torre que construyan será destruida. Pero la arrogancia de Nimrod no le permitió escuchar estas palabras. En lugar de temer a las advertencias, él las vio como meras palabras vacías de hombres temerosos de su grandeza. Su confianza estaba puesta en su propio poder, y cada vez que alguien le hablaba de la humildad y el temor de Dios, lo rechazaba como tonterías. A pesar de los murmullos de advertencia que llegaban hasta él, se rodeó de consejeros que lo alababan y le aseguraban que su poder era inquebrantable. No obstante, no todos los que estaban cerca de él compartían su ciega confianza. Uno de los consejeros más cercanos a Nimrod, un hombre sabio llamado Semjaza, sintió una creciente inquietud. Semjaza había sido testigo de los milagros de Dios en el pasado y sabía que la soberbia de Nimrod estaba acercando al imperio a su propia ruina. Una noche, mientras el rey dormía, Semjaza tuvo una visión en la que vio cómo los cielos se oscurecían y una luz cegadora descendía sobre la tierra. La torre, que Nimrod había construido con tanto orgullo, comenzó a tambalearse y finalmente se desplomó. Los cielos mismos parecían resplandecer con un poder tan tremendo que nadie podría resistirlo. Despertando aterrorizado, Semjaza fue a buscar a Nimrod para advertirle del futuro. Pero al llegar al palacio, el rey se encontraba rodeado de su corte de aduladores, todos dispuestos a hacerle creer que nada podría detener su marcha hacia la grandeza. «Majestad», exclamó Semjaza, «hay señales en los cielos, señales que advierten de tu caída. Dios no permitirá que tu orgullo continúe. La torre que construyes, que tanto deseas, será destruida por su justicia». Pero Nimrod, consumido por su poder y su ego, despreció estas palabras. «¿Y qué puede hacer Dios contra un hombre como yo?», respondió con una sonrisa arrogante. «Yo soy el rey de la tierra. Mi poder supera cualquier ley divina». Semjaza, viendo que sus advertencias caían en oídos sordos, decidió apartarse de Nimrod. Sabía que el rey había sellado su propio destino al rechazar las advertencias divinas. La verdad era que ni Nimrod ni su pueblo comprendían que ya estaban bajo juicio, y que el orgullo y la arrogancia habían cubierto sus corazones, nublando su entendimiento. A medida que la torre crecía y se alzaba hacia los cielos, la paciencia de Dios llegaba a su límite. El Dios que había creado los cielos y la tierra observaba desde lo alto, sabiendo que ya era hora de intervenir. Con el paso de los años, la figura de Nimrod seguía creciendo, tanto en poder como en orgullo. Mientras su imperio alcanzaba nuevas fronteras y su nombre se convertía en sinónimo de grandeza, su reinado también se fue llenando de tensiones ocultas. No todos los que estaban cerca de él eran fieles, y en la oscuridad de los pasillos de su palacio,
comenzaron a gestarse conspiraciones. El desprecio hacia Nimrod había crecido entre sus propios más cercanos consejeros. A pesar de su poder, los hombres que lo rodeaban empezaban a ver que la arrogancia del rey estaba socavando las bases de su imperio. Algunos lo consideraban un hombre más allá de la razón, incapaz de comprender las verdaderas necesidades de su pueblo. Otros, temerosos de que su reinado no durara mucho más, vieron en la figura de Nimrod una oportunidad para recuperar el control y preservar el bienestar de sus familias y de sus tierras. Los primeros en conspirar contra él fueron aquellos que temían que la tiranía de Nimrod los llevara a su propia perdición. Entre ellos se encontraba Semjaza, quien había sido un antiguo aliado del rey, pero que ahora veía que la caída de Nimrod era inevitable. Semjaza, aunque había advertido al rey sobre los peligros del orgullo, sabía que, si quería sobrevivir, debía unirse a aquellos que veían en la muerte de Nimrod una solución a sus propios problemas. La conspiración no solo involucraba a los altos mandos de la corte, sino también a varias tribus que una vez habían estado bajo el dominio de Nimrod. Estos pueblos, aunque se habían beneficiado del poder del rey, comenzaron a sentirse oprimidos por sus exigencias y por la creciente idolatría que rodeaba a su figura. En secreto, enviaron emisarios a los principales líderes de las ciudades que rodeaban Babel, buscando alianzas para derrocar a Nimrod y poner fin a su dominio. La traición que se estaba gestando era un peligro latente, pero lo que Nimrod no sabía era que, a pesar de su inmenso poder, su reinado ya estaba marcado por su propia arrogancia. El odio hacia su figura se había sembrado en las mentes de los más cercanos a él. Ya no se trataba solo de una lucha por el poder, sino de una lucha por la supervivencia. La gente que lo había seguido durante años, y que había creído en sus promesas de grandeza eterna, ahora comenzaba a cuestionar la estabilidad de su reinado. Mientras Nimrod se concentraba en la construcción de la Torre de Babel, sus enemigos se unían cada vez más en secreto. Sabían que, si la torre se completaba, el poder de Nimrod se consolidaría aún más, y que sería casi imposible desafiarlo. Por eso, planearon su caída con precisión. La traición fue lanzada en una noche oscura. Semjaza, en un acto desesperado por salvar su vida y la de los suyos, se unió a los conspiradores y los condujo hasta el corazón del palacio de Nimrod. Una vez dentro, tomaron la vida de sus guardaespaldas y aseguraron las puertas del palacio. Aunque Nimrod había construido un imperio aparentemente indestructible, había subestimado las fuerzas que se gestaban en su interior. Lo que ocurrió esa noche no fue solo un acto de traición. Fue el comienzo de la caída de un hombre que se había creído inmortal. Mientras la conspiración se desenvuelve en las sombras, la propia torre que Nimrod había mandado construir se alzaba cada vez más cerca del cielo. En la mente de los conspiradores, el final de Nimrod no solo significaba la caída de un hombre, sino la caída de toda una era de arrogancia y desobediencia. La revelación de esta conspiración no solo era un golpe mortal para Nimrod, sino que también dejaba en claro que su reinado estaba condenado. Los que alguna vez lo habían alabado como un dios, ahora lo miraban como un ser humano vulnerable. La muerte de Nimrod se acercaba, y con ella, el fin de su dominio sobre la tierra. La conspiración que se había fraguado en las sombras llegó a su punto culminante en una noche oscura y silenciosa, cuando el poder de Nimrod comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. El rey, inmerso en su orgullo y en su creencia de que nada podía destruirlo, nunca imaginó que aquellos a quienes había confiado su vida y su imperio serían los que darían el golpe final. Esa noche, mientras Nimrod descansaba, la traición de los suyos se hizo realidad. Semjaza, quien había sido uno de sus consejeros más cercanos, lideró a los conspiradores en un asalto sorpresivo al palacio del rey. Los soldados leales a Nimrod, que durante tanto tiempo habían defendido su honor y su imperio, se encontraron atrapados y desbordados por la rapidez y la sorpresa del ataque. Nimrod, despertando en medio del caos, intentó luchar contra sus atacantes, pero su fuerza, aunque temible, ya no era suficiente. Los traidores se abalanzaron sobre él, y en su último momento, el rey sintió el peso de su arrogancia. Los hombres que una vez lo adoraron como un dios ya no tenían compasión. En un instante, el gran Nimrod, el hombre que se había creído capaz de desafiar a Dios, fue derrotado. Pero lo que Nimrod no sabía era que su caída no solo era el resultado de la conspiración humana, sino también del juicio divino. Mientras él luchaba por mantener su reinado, el cielo parecía ser testigo de su caída inminente. Dios, quien había observado desde lo alto el crecimiento de su arrogancia, había decidido que era el momento de castigar la soberbia de Nimrod. En ese preciso momento, mientras Nimrod caía en manos de los conspiradores, el cielo se oscureció. La Torre de Babel,
que había sido levantada como un símbolo de desafío a Dios, comenzó a tambalear. Los hombres que habían trabajado incansablemente para construirla miraban al cielo con temor y confusión. Una gran tormenta se desató, y un viento furioso empezó a sacudir la torre. La estructura que había sido pensada para llegar hasta el cielo empezó a resquebrajarse, y la arrogancia humana que la había erigido comenzó a desplomarse, simbolizando la caída de un imperio construido sobre la rebelión. La muerte de Nimrod fue más que el final de un hombre. Fue el cierre de un ciclo de desobediencia. Los hombres que lo habían seguido, cegados por su poder, ahora se daban cuenta de que habían sido instrumentos de la destrucción. La torre, que en su orgullo había alcanzado las alturas, ahora se desplomaba como un recordatorio de que la soberbia nunca prevalece frente al juicio divino. El cuerpo de Nimrod fue dejado en el suelo, un hombre que alguna vez creyó ser eterno, ahora reducido a nada. Su muerte no fue un simple asesinato, sino un acto de justicia divina. Y aunque su cuerpo fue enterrado, su memoria quedó marcada en la historia como un ejemplo de los peligros del orgullo y la rebelión contra Dios. Pero la caída de Nimrod también trajo consigo una lección para la humanidad: los hombres pueden alcanzar grandes alturas, pero si se olvidan de su creador, su caída será tan grande como su ascenso. La Torre de Babel, la cual representaba la desobediencia y el deseo de llegar al cielo por medios humanos, fue finalmente destruida. El pueblo de Babel, desorientado por la caída de su rey y la destrucción de su monumento, fue dispersado por toda la tierra, y el misterio de la torre quedó como un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando los hombres se creen más grandes que Dios. La muerte de Nimrod y la destrucción de la Torre de Babel marcaron el fin de una era. La tierra, que antes resonaba con el eco del poder y la soberbia del rey, ahora se encontraba en ruinas. La figura de Nimrod, que alguna vez fue venerada como un dios, había caído en el olvido, y su imperio se desmoronaba como las piedras de la torre que él había construido para desafiar a Dios. Sin embargo, aunque Nimrod ya no caminaba sobre la tierra, su legado permaneció en la memoria colectiva. La Torre de Babel, aunque destruida, quedó como un símbolo perdurable de la arrogancia humana. En las generaciones que siguieron, los relatos de Nimrod y su caída se convirtieron en leyendas, y la historia de la torre se contaba como una advertencia. Nadie que escuchara hablar de Babel podía evitar recordar el poder que los hombres creían tener, y cómo ese poder fue aniquilado por el juicio de Dios. Los descendientes de Nimrod, aunque dispersos por toda la tierra, nunca pudieron borrar el nombre de su antepasado de la historia. En varias culturas y regiones, la figura de Nimrod perduró, pero su reputación se desvirtuó. En algunos lugares, fue visto como un héroe trágico, mientras que en otros, como el primer gran rebelde contra Dios. La Torre de Babel también quedó grabada en las mentes de aquellos que se negaban a olvidar la lección: el hombre no debe desafiar a Dios ni pensar que puede llegar a las alturas que solo le pertenecen al Creador. Mientras tanto, los pueblos que alguna vez estuvieron bajo el dominio de Nimrod comenzaron a reconstruir sus vidas. Las naciones se reorganizaron, y aunque la influencia de Nimrod fue aplastada, su visión de unidad bajo un solo hombre persistió en el corazón de aquellos que lo seguían. La tendencia a la idolatría y a la centralización del poder bajo un líder carismático continuó a lo largo de la historia, como una sombra de lo que Nimrod había comenzado. El Dios que había derrumbado la torre y puesto fin al reinado de Nimrod también permitió que el mensaje de su juicio se transmitiera a través de las generaciones. La caída de Nimrod y la confusión que acompañó a la dispersión de los pueblos se convirtieron en un recordatorio para las naciones venideras de que, sin la humildad ante Dios, cualquier esfuerzo humano por alcanzar lo divino o por desafiar la voluntad del Creador estaba destinado al fracaso. A lo largo de los siglos, el nombre de Nimrod fue citado en escrituras y tradiciones, pero nunca como un ejemplo a seguir. Los relatos de su vida y su muerte llegaron a simbolizar la lucha eterna entre el orgullo humano y la justicia divina. Su historia se convirtió en una advertencia viva: aquellos que busquen elevarse por encima de su naturaleza humana, aquellos que intenten alcanzar lo que no les pertenece, solo encontrarán su caída inevitable. Hoy, la Torre de Babel permanece en el imaginario colectivo, no como una estructura física, sino como un símbolo del orgullo humano y el juicio de Dios. Y la figura de Nimrod, el primer gran anticristo, sigue siendo un recordatorio de lo que sucede cuando el hombre se olvida de su lugar en el mundo y se cree capaz de desafiar al Creador.